Ok. ¿Qué clase es la que nos toca dar hoy? Conflicto entre dos reinos. Conflicto entre dos reinos. Y se me acabó el marcador. Por eso es bueno tener un plan B. Amén. Conflicto entre dos reinos. Y estamos viendo el tópico que se llama Conociendo a tu enemigo. Conociendo a tu Enemigo. enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo o quién es el enemigo de los cristianos? Satanás. ¿Por qué lo decimos? ¿Por qué es nuestro enemigo? Porque él es usurpador. Es destructor. Es nuestro enemigo porque nosotros somos cristianos y él no tiene nada o no quiere tener nada con Cristo. Hubo una separación desde el principio, ¿verdad? Ok, nos quedamos, estuvimos viendo la semana pasada algunos tópicos de las características de Satanás. ¿Y alguien me puede dar alguna característica de Satanás? ¿Cómo es él? ¿Cómo le podemos conocer? ¿Como qué? Destructor. Como un ladrón, como un destructor, Devorador. como nuestro enemigo, que ese es el principal adjetivo calificativo que le podemos dar, es nuestro enemigo. Y destructor, devorador, pudimos verlo eso en Juan 10:10, Primera de Pedro 5:8. Y nos quedamos en que también un calificativo para Satanás es de que él es acusador. Y es donde vamos a entrar, acusador. ¿Por qué decimos que Satanás es acusador? Zacarías 3:1. Y voy a comenzar a leer y dice, según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones delante de los cristianos. Fíjense. Según Apocalipsis 12:10, Satanás ya no tiene autoridad para llevar acusaciones de los cristianos delante de la presencia de Dios. Porque tenemos un abogado que nos defiende y un sumo sacerdote, que es Cristo, a la diestra del Padre. Sin embargo, él maneja la acusación desde varios ángulos. Vamos a ver. Se encarga de acusar a Dios con el creyente. Fíjense, se encarga de acusar a Dios con el creyente, la iglesia con la iglesia, y causa acusaciones internas en el cristiano. Eso ya lo habíamos visto, ¿verdad? Lo está recordando. Ahora, ¿de qué manera Satanás acusa a Dios con el creyente? ¿Algún ejemplo? ¿Qué es lo que hace el enemigo? Pone hacernos dudar de la integridad en nuestra mente, hacernos dudar de la integridad de qué? de Dios delante de nosotros. De Dios para nosotros. Pero ¿algún ejemplo más claro? ¿No les viene todavía a la mente? Como cuando nosotros... se recibe la palabra de Dios. ¿Perdón? Que se recibe la palabra de Cuando Dios. se recibe la palabra de Dios. Pone como que la mente como que se, me imagino yo, como que se entienda de otra manera o se acomoda como uno la quiera Son entender. pensamientos Okay. que nos hacen dudar de la integridad de Dios, dándonos ciertas informaciones negativas. Ok. Dice, acusa a Dios con el creyente. Hay un ejemplo muy fácil de poderlo decir. Muchas de las veces nos pasa esto a los cristianos. ¿Qué cosa nos pasa? El hecho de que estamos en la iglesia y vemos que un hermano está prosperando. Está prosperando el hermano y vemos que a nosotros no nos va o no nos está pasando lo que ha dicho hermano, le está pasando. Decimos, no, a mí Dios no me bendice, a mí Dios no me ayuda,
a mí Dios, como que ya hay una acusación del enemigo diciéndote, mira, Dios a ti no te apoya como ha dicho hermano. Dios a ti no te bendice como aquel hermano. Y ya empieza a enviarnos acusaciones a nuestra mente y empezamos a balbucear, empezamos a dudar y empezamos a decir, bueno, Dios a mí no me bendice. Ahí está un tipo de acusación del mismo enemigo para nuestra mente, para nuestras vidas. Voy a leer el otro tópico. Mire, mi consejo es, ante una palabra que se reciba de Dios, no se opina ni se cuestiona, que es lo que más o menos la hermana Carmen estaba diciendo cuando Dios da una palabra. No se opina ni se cuestiona, solo se cree y se obedece. Solo se cree y se obedece. Aunque no lo entiendas, personalmente he tenido que orar por enfermos estando enfermo y ver cómo Dios los sana mientras yo sigo enfermo, aunque con el tiempo Dios me ha sanado. Sin embargo, aunque no entendía la situación, nunca dejé de creer que Dios es el sanador. Ahora pregunto, ¿les ha pasado? Amén. Muchas veces. ¿Le ha pasado que usted está enferma y se pone a orar por otra persona? Por otras situaciones también que ha pasado. Entonces estoy en ese momento pasando esa situación y cierta persona me llama y me dice, mira, ¿tú qué opinas? O un consejo, o una palabra, o oración. Y yo digo entre mí misma, digo, wow, el Señor me habla, porque es como que dice, lo estás hablando, pero practícalo tú. O sea, hazlo tú. Sí. Ese principio que está diciendo la hermana, a mí, desde que comenzamos las clases, desde que comenzamos este tipo de clases, que son precisas, concisas, detalladas, confrontadoras, a mí en lo particular siempre me vienen confrontando. Y en este caso es como la voz del Espíritu Santo diciendo, estás enseñando grandes verdades, pero si tú no las pones en práctica, aunque tú las estés enseñando, de nada te va a servir. Le va a servir a otras personas a las cuales estás enseñando y las están poniendo en práctica, pero tú, que eres el que las enseña, no las estás viviendo o no las vives, o más bien sigue viviéndolas, porque si tú no las vives, vas a venirte a tierra. Eso es. Tenemos que tener cuidado con esto. Ok. ¿Quedó claro en cuanto a eso? Las acusaciones del enemigo acusa a Dios con el creyente. Hay tres cosas por las cuales yo debo creer en Dios. No sé cuántos de ustedes se acuerdan de esas tres cosas, pero para avanzar, no sé. Por lo que Él es, esto tiene que ver con su naturaleza. Número 1, por lo que Él es, tiene que ver con su naturaleza. ¿Qué es? Dios. Él es santo. Número 2, por lo que ha dicho, esto tiene que ver con su palabra. Con su palabra, con el logos, la palabra. Y número 3, por lo que ha hecho, esto tiene que ver con su obra, con su creación, lo que Él hizo. Hizo el mundo, hizo el universo, hizo al hombre, hizo los animales. ¿Ok? Hay tres cosas por las cuales yo debo creer en Dios. Y ya lo vimos. Al final de todo, debes entender que aunque Dios no haya hecho nada en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundamentada en su obra o en sus hechos. Fíjense. Al final de todo debemos entender que aunque Dios no haya hecho nada, en nosotros, debemos seguir creyendo en Él. Mi creencia no debe estar fundamentada en sus obras o en sus hechos, sino en su naturaleza y en su palabra. Si esperamos que Dios obre para creer en Él, entonces andamos por los sentidos y no por fe. La fe está fundamentada en lo que Dios ha dicho de lo que Él es, lo que Él ha dicho, es la palabra.
Job entendió este principio. Él dijo, aunque me matare, en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, aunque me matare, yo en él esperaré. Yo sé que mi Redentor vive. Eso está Job 13, 15, 19 al 25. También Habacuc dice, también entendió este principio cuando dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. Eso está Habacuc 3, 17 y 18. ¿Qué es lo que está dando a entender? Que a pesar de que ve que Dios, digámoslo así, no está haciendo nada, yo de todas maneras sigo creyendo en Él. Amén. Amén. Sigo creyendo en Él. ¿Por qué? No por lo que Él hace, sino por lo que Él es. Amén. Probablemente nos puede tocar alguna situación así en estos días, en estos momentos. Sí. Que nosotros estemos, digamos, en una prueba, en una batalla, en una lucha y que no vemos a la mano de Dios. Y, Señor, ¿dónde estás? Que podamos confiar allí. Ahí mismo que podamos confiar. Aunque Dios... ¿Qué fue lo que dijeron los tres hebreos? Cuando los iban a meter en el horno de fuego ardiente. Nosotros no adoraremos... ¿A quién? No adoraremos la estatua. Mas sin embargo, dice, aunque no la vamos a adorar, nos van a meter, porque sabemos que Dios nos puede salvar. Pero también abrió un paréntesis. Y si Dios no metiera la mano por nosotros, si Dios no nos salvara, si Dios no hiciera nada por nosotros, de todas maneras, nosotros vamos a servir al Señor. Amén. Amén. Ok. Dice, esta debe ser nuestra posición como creyentes. Debe de ser nuestra posición como creyentes. Aunque no entendamos por dónde estamos pasando, no le demos cabida en nuestra vida a las acusaciones que Satanás haga de Dios. Él es fiel. El texto sagrado dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y ese texto, ¿cómo mucha gente lo ha tomado? Cuando dice, ay, si yo soy infiel, Él permanece fiel. No importa, Él es fiel. Pero ¿qué sentido tiene? ¿Qué enseñanza tiene? Muchos lo agarran así, ay hermano, yo estoy aquí, pasándola aquí, allá. Pero Él permanece fiel. Yo soy infiel a Dios, pero Él permanece fiel. Él es bueno. No. ¿Qué sentido tiene ese texto? Que a pesar de que Él es fiel, o sea, Él es fiel y yo estoy mal, yo tengo una vida rompiendo principios, yo tengo una vida como sea, porque esto es lo que han tomado mucha gente. Yo estoy en pecado, yo estoy mal, pero gloria a Dios, hermano. Ahí se levantan los hermanitos a dar testimonio. Hermano, y que yo estoy pasando por esto, y quizás está viviendo una vida de pecado, una vida corrompida, y por eso están viniendo esas cosas. Pero Dios permanece fiel, Dios me va a sacar de aquí. ¿Qué? ¿Eso quiere decir el texto? No. Lo que quiere decir el texto, que si yo estoy haciendo las cosas mal, Dios, que es fiel, seguirá y permanecerá siendo fiel a su palabra, a sus principios. Que si yo estoy mal, porque